A lo largo de la historia, distintos gobiernos han tomado decisiones que dejaron más preguntas que respuestas. Archivos sellados, versiones oficiales incompletas, muertes mal explicadas y desapariciones que jamás se investigaron a fondo forman parte de un mismo patrón inquietante. Casos reales, documentados, ocurridos en lugares concretos y bajo autoridades identificables. Hoy analizaremos 6 episodios del pasado que, hasta hoy, permanecen deliberadamente sin aclarar. 1. El experimento de Tuskegee. Durante 40 años, entre 1932 y 1972, un estudio médico autorizado por el gobierno de Estados Unidos se desarrolló en el condado de Macon, Alabama, sin que la mayoría de sus participantes supiera realmente en qué estaban involucrados. El proyecto fue presentado como un programa de atención sanitaria gratuita para hombres afroamericanos pobres, muchos de ellos analfabetos, que habían sido diagnosticados con sífilis. Sin embargo, los documentos internos del Servicio de Salud Pública revelaron más tarde que el verdadero objetivo no era tratar la enfermedad, sino observar su evolución natural sin intervención médica. A los participantes se les prometieron exámenes, comidas y gastos funerarios, pero nunca se les informó del diagnóstico real ni de que existía un tratamiento efectivo. Cuando la penicilina se convirtió en una cura estándar a partir de la década de 1940, el estudio no se detuvo. Los médicos responsables decidieron deliberadamente no administrar el antibiótico, incluso cuando algunos hombres lo solicitaron o acudieron a hospitales externos. Para evitarlo, el gobierno emitió órdenes internas para impedir que los participantes accedieran a tratamientos alternativos, clasificándolos como sujetos especiales del estudio. Durante años, informes periódicos describieron el deterioro progresivo de los pacientes, las complicaciones neurológicas, la transmisión de la enfermedad a esposas y el nacimiento de hijos con sífilis congénita, todo registrado con lenguaje clínico y sin cuestionamientos éticos formales. El estudio fue revisado varias veces por comités internos, pero siempre recibió aprobación para continuar, bajo el argumento de su valor científico. No existían protocolos de consentimiento informado, y la mayoría de los hombres creía que recibía atención médica real. Algunos sobrevivientes declararon décadas después que confiaban plenamente en los médicos, a quienes veían como representantes directos del Estado. La existencia del experimento comenzó a hacerse pública recién en 1972, cuando un empleado del propio sistema de salud filtró información a la prensa. La reacción fue inmediata. Se iniciaron investigaciones federales, audiencias en el Congreso y una suspensión formal del estudio, aunque para entonces muchos de los participantes originales ya habían muerto. Los informes oficiales confirmaron que al menos 128 personas fallecieron directa o indirectamente a causa de la sífilis no tratada, aunque otros registros sugieren cifras mayores difíciles de verificar. El gobierno reconoció parcialmente su responsabilidad, pero durante años evitó detallar cómo fue posible que el experimento se mantuviera activo durante tanto tiempo sin intervención externa. No hubo condenas penales contra los médicos involucrados, las familias recibieron compensaciones económicas limitadas y acceso tardío a atención médica. En 1997, más de 2 décadas después de la exposición pública del caso, el presidente de Estados Unidos emitió una disculpa oficial en una ceremonia en la Casa Blanca, reconociendo que el estudio fue profundamente inmoral. Sin embargo, muchos archivos permanecieron clasificados o incompletos, y varias decisiones internas nunca fueron explicadas en detalle. Investigadores independientes señalaron contradicciones en los reportes finales, diferencias entre versiones médicas y administrativas, y la ausencia de actas clave de reuniones donde se autorizó la continuidad del estudio tras la aparición de la penicilina. A pesar de ser uno de los casos más documentados de abuso ético en la historia moderna, todavía no existe una reconstrucción completa y transparente de cómo se aprobó, supervisó y sostuvo el experimento durante 4 décadas. Para muchos historiadores, el silencio prolongado y el reconocimiento tardío plantean una pregunta incómoda. ¿Cuántos otros programas similares pudieron existir sin dejar rastro público? 2. La desaparición de los obreros del proyecto Santa Águeda. A finales de la década de 1970, el gobierno de un país sudamericano anunció la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Águeda, una obra pública destinada a convertirse en una de las mayores infraestructuras energéticas de la región.
ubicada en una zona rural y de difícil acceso, a varios kilómetros del último centro urbano. La represa fue presentada como un símbolo de progreso y desarrollo. Para su construcción se contrató a miles de trabajadores temporales, en su mayoría hombres jóvenes provenientes de provincias pobres, muchos de ellos sin contratos formales y con registros laborales mínimos. Durante los primeros años, los informes oficiales celebraban el avance constante de la obra y la llegada continua de mano de obra. Sin embargo, en 1982, un reporte interno del Ministerio de Obras Públicas detectó una irregularidad inesperada. Al cruzar las listas de empleados activos con los registros de pagos y alojamiento, aparecía un número significativo de trabajadores que figuraban como contratados, pero que no podían ser localizados en el sitio de construcción ni en sus lugares de origen. Según el documento, al menos 146 nombres no coincidían con ninguna presencia física verificable. La primera explicación oficial atribuyó la situación a errores administrativos derivados del carácter transitorio del personal. Se afirmó que muchos obreros abandonaban la obra sin notificar y que otros eran registrados más de una vez bajo variaciones mínimas de nombre. No obstante, cuando un equipo de auditores intentó corregir las listas, surgieron nuevas inconsistencias. Algunos trabajadores desaparecidos tenían registros completos de ingreso, asignación de turnos, controles médicos y pagos parciales. Otros incluso aparecían en informes de accidentes laborales ocurridos semanas antes de su supuesta salida voluntaria. La situación se volvió más confusa cuando familiares de varios obreros comenzaron a presentarse en oficinas provinciales, preguntando por hombres que habían partido hacia Santa Águeda y nunca regresaron. Varias denuncias coincidían en fechas y nombres que figuraban en las listas cuestionadas. Las autoridades locales derivaron los casos al gobierno central, que respondió con un comunicado breve señalando que no existían indicios de delitos y que las ausencias se debían a movilidad laboral no registrada. No se abrieron investigaciones penales. En 1983, un ingeniero civil que trabajaba en la supervisión de campamentos elevó una carta formal advirtiendo sobre la desaparición sistemática de trabajadores asignados a sectores específicos de la obra, particularmente en zonas de excavación profunda y túneles auxiliares. El documento fue archivado sin respuesta. Ese mismo año, el ingeniero fue trasladado a otro proyecto y su informe nunca fue incorporado a los expedientes públicos. Paralelamente, sindicatos regionales denunciaron condiciones de trabajo extremas, accidentes no reportados y una política informal de reemplazo inmediato de personal lesionado, lo que dificultaba cualquier seguimiento individual. Según testimonios posteriores, cuando un obrero dejaba de presentarse, su nombre era eliminado de las listas activas en cuestión de días. En 1984, un medio local publicó un artículo mencionando decenas de trabajadores no localizados en Santa Águeda. El reportaje fue desmentido, oficialmente y retirado poco después. El periodista responsable declaró años más tarde que recibió presiones para no continuar con el tema. Cuando la represa fue inaugurada en 1986, el gobierno presentó un balance final que reducía el número de trabajadores contratados durante toda la obra, ajustando retroactivamente las cifras para eliminar las inconsistencias. Los nombres cuestionados ya no figuraban en ningún registro consolidado. No se realizaron exhumaciones, búsquedas ni auditorías externas. Con el paso del tiempo, el caso fue diluyéndose. Algunos familiares continuaron reclamando información, pero se encontraron con expedientes incompletos o inexistentes. En la década de 1990, una comisión legislativa solicitó acceso a los archivos originales del proyecto, pero varios documentos clave habían sido clasificados o declarados extraviados. La explicación oficial nunca cambió. Todo se atribuyó a fallas administrativas en una obra de gran escala. Hasta hoy no existe una lista definitiva de los trabajadores que participaron en Santa Águeda, ni un registro claro de cuántos abandonaron voluntariamente y cuántos simplemente dejaron de aparecer. La desaparición masiva quedó absorbida por el lenguaje burocrático, sin responsables identificados y sin una investigación que reconstruyera lo ocurrido en uno de los proyectos públicos más importantes del país. 3. El accidente del vuelo nacional. 314. El 17 de mayo de 1989, el vuelo nacional 314 despegó del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, con destino a la ciudad de Arequipa. A bordo viajaban 67 pasajeros y 6 tripulantes, entre ellos funcionarios públicos de nivel medio,
técnicos de una empresa estatal y varios civiles sin relación entre sí. El avión, un bimotor turbohélice, operado por la aerolínea estatal, había superado las revisiones técnicas de rutina la semana anterior, según el informe preliminar difundido horas después del accidente. A las 6:42 de la mañana, cuando la aeronave sobrevolaba una zona montañosa de la región de Ayacucho, el contacto por radio se interrumpió de manera abrupta. 17 minutos más tarde, el radar perdió completamente la señal. Ese mismo día, el Ministerio de Transporte emitió un primer comunicado afirmando que el avión había sufrido una falla mecánica severa vinculada al sistema de navegación, lo que habría provocado un impacto controlado contra una ladera. Sin embargo, esa versión comenzó a modificarse pocas horas después. La mañana siguiente, un segundo comunicado oficial descartó la falla mecánica y señaló condiciones climáticas adversas como causa principal, mencionando una formación inesperada de nubes densas, que habría desorientado a la tripulación. Meteorólogos locales contradijeron esa afirmación, indicando que no se registraron fenómenos significativos en la zona durante ese horario. A menos de 36 horas del siniestro, una tercera versión fue difundida por la Fuerza Aérea, que había participado en las tareas de búsqueda. En ella se mencionaba un posible error humano, sin detallar qué maniobra específica habría fallado. La sucesión de explicaciones generó confusión inmediata entre familiares y medios. Cuando los restos del avión fueron localizados a más de 4.000 metros de altura, algunos elementos no coincidían con ninguna de las hipótesis presentadas. El fuselaje estaba fragmentado de forma irregular y varias piezas aparecieron a cientos de metros del punto principal de impacto, algo que especialistas señalaron como incompatible con un descenso controlado. Testigos de comunidades cercanas declararon haber escuchado un sonido fuerte en el aire antes del impacto, distinto al ruido habitual de una aeronave. Esas declaraciones no fueron incorporadas al expediente oficial. La caja negra fue recuperada 2 días después y trasladada a la capital bajo custodia militar. Inicialmente se anunció que su contenido sería analizado por una comisión mixta con expertos internacionales. Sin embargo, semanas más tarde se informó que el dispositivo había sufrido daños irreversibles y que solo se pudieron rescatar fragmentos parciales de audio, insuficientes para una reconstrucción completa. A pesar de ello, el informe final citó supuestas conversaciones de cabina que nunca fueron reproducidas públicamente. En paralelo, surgió una cuarta versión no oficial atribuida a fuentes internas que sugería una interferencia externa no identificada durante el vuelo. Esta hipótesis fue negada de inmediato y calificada como especulación sin fundamento. Ninguna investigación independiente tuvo acceso al lugar completo del accidente. Varias áreas fueron declaradas de uso restringido por razones de seguridad nacional, sin explicación adicional. En los días posteriores, 2 funcionarios del organismo de aviación civil que habían expresado dudas sobre las conclusiones preliminares fueron reasignados a otros cargos. Uno de ellos presentó su renuncia meses después. El informe definitivo fue publicado 6 meses más tarde y concluyó que la causa más probable había sido una combinación de error humano y factores ambientales imprecisos. No se mencionaron las contradicciones iniciales ni se aclaró por qué se emitieron versiones distintas en tan corto plazo. Los familiares de las víctimas denunciaron inconsistencias, como certificados de defunción con horarios diferentes y pertenencias personales que nunca fueron devueltas. Algunas autopsias fueron realizadas sin la presencia de peritos independientes. A lo largo de los años, solicitudes de acceso a la documentación completa del caso fueron rechazadas o respondidas con expedientes incompletos. En 2004, una comisión parlamentaria intentó reabrir el análisis, pero se disolvió antes de emitir conclusiones. Hasta hoy, el accidente del vuelo nacional 314 figura como resuelto en los registros oficiales, aunque las versiones contradictorias, emitidas en menos de 48 horas, nunca fueron explicadas de manera satisfactoria, dejando un vacío persistente sobre qué ocurrió realmente en el aire aquella mañana. 4. El informe médico del caso Herrera. El 12 de agosto de 1976, el senador Julián Herrera fue encontrado sin vida en su residencia oficial en la ciudad de San Martín, capital administrativa de una provincia clave del país. Tenía 54 años y era una figura central en las negociaciones internas del partido gobernante durante un periodo de alta tensión política. La versión inicial difundida por el Ministerio del Interior indicó que Herrera había fallecido por un infarto agudo de miocardio mientras dormía.
El comunicado fue breve y no admitió preguntas. Sin embargo, desde las primeras horas comenzaron a circular inconsistencias. El médico personal del senador, el doctor Emilio Rivas, declaró a un medio local que había examinado a Herrera apenas 2 semanas antes y que no existían antecedentes cardíacos. ¡Graves! Esa declaración fue retirada al día siguiente y nunca volvió a repetirse. La autopsia fue realizada esa misma noche en el Hospital Central de San Martín por un equipo designado directamente por el Ministerio de Salud. El informe preliminar, fechado el 13 de agosto, describía signos compatibles con una falla cardíaca repentina, pero también mencionaba la presencia de hematomas pequeños en ambos antebrazos y una lesión subcutánea en el cuello que requería análisis complementario. Ese documento no fue difundido públicamente. 3 días después, el informe médico que ingresó oficialmente al archivo judicial ya no incluía ninguna referencia a lesiones externas. El texto había sido reformulado y simplificado. La causa de muerte figuraba como natural, sin observaciones adicionales. La firma del médico forense principal seguía siendo la misma, pero la numeración de páginas no coincidía con la registrada en el libro de ingresos del hospital. Un funcionario administrativo declaró años más tarde que el informe había sido corregido por cuestiones de redacción. El expediente fue cerrado en menos de una semana. El cuerpo del senador fue enterrado con honores oficiales y sin una segunda autopsia. La familia Herrera solicitó una copia completa del informe médico, pero recibió únicamente la versión archivada. No se permitió el acceso a las notas originales ni a los resultados del laboratorio. En los meses siguientes, 2 enfermeros que habían participado en el procedimiento fueron trasladados a otras provincias. Uno de ellos renunció al sistema público al poco tiempo. En 1981, tras un cambio de gobierno, un periodista de investigación obtuvo acceso parcial a documentos internos del hospital. Entre ellos, se encontraba un borrador del informe de autopsia con anotaciones manuscritas en los márgenes. En una de ellas se leía la frase «no consignar», subrayada en tinta azul, junto a la descripción de la lesión en el dúnacum cuello. El periodista intentó publicar la información, pero el artículo fue censurado antes de su impresión. El medio alegó presiones externas. El material original desapareció de la redacción semanas después. En 1984, una comisión parlamentaria revisó varios casos de muertes políticas ocurridas durante la década anterior. El caso Herrera fue incluido, pero la comisión informó que no había elementos suficientes para reabrir la investigación debido a la falta de documentos médicos completos. El hospital declaró que los archivos originales habían sido destruidos por una inundación en el sótano del edificio. No se presentaron actas de ese incidente. El doctor Rivas fue citado a declarar, pero se negó a responder preguntas específicas, alegando cláusulas de confidencialidad profesional. Falleció en 1989 sin haber modificado su postura. A lo largo de los años, versiones no oficiales señalaron que el senador había mantenido reuniones tensas con altos mandos de la gobierno en los días previos a su muerte. Esos encuentros figuran en agendas personales, pero no en registros institucionales. Ninguna de esas circunstancias fue considerada en el informe médico final. En 2002, la familia solicitó la exhumación del cuerpo para realizar un nuevo análisis forense. La petición fue rechazada por razones administrativas. El expediente sigue clasificado como cerrado. Hasta hoy, no existe una explicación clara sobre por qué el informe médico original fue modificado antes de ser archivado, quién ordenó los cambios, ni qué información se consideró inapropiada para el registro oficial. La muerte del senador Julián Herrera permanece registrada como natural, aunque las alteraciones documentales siguen siendo un punto ciego en uno de los casos políticos más sensibles de aquella época. 5. El cierre repentino del Paso de San Lorenzo. El 3 de abril de 1991, a las 5:30 de la mañana, el Paso Internacional de San Lorenzo amaneció completamente cerrado. Ubicado en una zona montañosa que conecta 2 países sudamericanos con una larga historia de tránsito comercial y familiar, el cruce era utilizado a diario por cientos de camiones, trabajadores temporales y residentes de pequeñas localidades fronterizas. Esa mañana, sin previo aviso, personal militar bloqueó ambos accesos con vehículos pesados, levantó puestos de control improvisados y ordenó el retorno inmediato de todos los civiles. No se registraban conflictos armados, protestas, ni alertas de seguridad en ninguno de los 2 países. Tampoco existía tensión diplomática conocida. Las primeras comunicaciones oficiales fueron confusas.
El Ministerio del Interior del país que controlaba el paso emitió un comunicado escueto informando un cierre preventivo por razones técnicas. No se especificaron plazos ni se dieron detalles adicionales. Del otro lado de la frontera, las autoridades declararon no haber sido notificadas con antelación y aseguraron que no existía ninguna situación que justificara la medida. Durante las horas siguientes, los teléfonos de las oficinas fronterizas dejaron de responder. El cierre, que inicialmente se presentó como temporal, se extendió durante días. Camiones con mercancía perecedera quedaron varados en ambos lados. Familias separadas no pudieron cruzar para trabajar o asistir a compromisos médicos. Periodistas locales intentaron acercarse al área, pero fueron detenidos en retenes a varios kilómetros del paso. Según testigos, se prohibió tomar fotografías y se requisaron grabaciones. A las 48 horas, una segunda versión oficial señaló que el cierre respondía a una reorganización de protocolos aduaneros. Sin embargo, documentos internos filtrados años después indican que en ese momento no existía ningún plan de reestructuración aprobado. La situación se volvió más inquietante cuando se supo que, la noche anterior al cierre, un convoy de vehículos oficiales había cruzado el paso fuera del horario habitual, sin registro aduanero. No se informó quiénes viajaban ni con qué propósito. Empleados fronterizos declararon posteriormente que recibieron órdenes verbales de no anotar ese tránsito en los libros oficiales. En los días siguientes, se observaron movimientos inusuales en la zona. Helicópteros sobrevolaron el área en horarios nocturnos, se instalaron cercos temporales en caminos secundarios y se restringió el acceso a estancias privadas cercanas a la frontera. A pesar de ello, no se anunció ningún operativo de seguridad ni se realizaron detenciones públicas. El silencio oficial contrastaba con la magnitud del despliegue. Tras 2 semanas, el paso fue reabierto parcialmente. No hubo conferencia de prensa ni informe detallado. El gobierno reiteró que se trató de una medida administrativa y dio por cerrado el asunto. Sin embargo, nunca explicó por qué fue necesario un cierre total ni por qué se utilizó personal militar en lugar de autoridades civiles. Tampoco se aclaró el motivo del convoy nocturno ni los sobrevuelos. En los meses posteriores, comerciantes afectados presentaron reclamos formales por pérdidas económicas. Todos fueron rechazados por falta de información oficial que acreditara una emergencia. En 1994, un legislador de la oposición solicitó acceso a los archivos relacionados con el cierre del Paso de San Lorenzo. La respuesta fue que los documentos habían sido clasificados por razones de seguridad nacional. No se indicó un plazo para su desclasificación. Ese mismo año, 2 funcionarios aduaneros que habían trabajado la noche previa al cierre fueron trasladados a otras regiones. Uno de ellos declaró bajo reserva que se les ordenó retirarse antes de que llegara el convoy y que no volvieran hasta nuevo aviso. A partir de entonces, el tema desapareció del debate público. No hubo investigaciones judiciales ni comisiones binacionales. Los gobiernos involucrados evitaron referirse al episodio en reuniones diplomáticas posteriores. Para los habitantes de la zona, el cierre quedó como un hecho aislado, pero imposible de explicar. Hasta hoy, no existe un informe técnico, sanitario, económico o de seguridad que justifique una medida de esa magnitud en ausencia de conflicto. El Paso de San Lorenzo continúa operativo, pero el episodio de 1991 permanece como un vacío documental. Un cierre total, ejecutado con rapidez, sostenido por el silencio oficial y atribuido a razones que nunca fueron demostradas. 6. El testigo que dejó de existir. El 14 de septiembre de 1988, en el marco de una investigación judicial por una red de corrupción vinculada a contratos estatales, el nombre de Martín Salgado comenzó a aparecer de manera recurrente en declaraciones reservadas. Salgado era un contador de nivel medio que había trabajado durante años para una empresa constructora beneficiada por licitaciones públicas irregulares. Según el expediente, había solicitado declarar como testigo protegido luego de entregar documentación que comprometía a funcionarios en ejercicio. La Fiscalía confirmó oficialmente su incorporación a un programa especial de protección del Estado. A partir de ese momento, Salgado dejó su domicilio habitual en la ciudad de Rosario y fue trasladado a una ubicación no revelada. Durante los primeros meses, su abogado mantuvo contacto periódico con él mediante intermediarios designados por el propio programa. Las declaraciones avanzaron. Salgado aportó copias de contratos, registros de pagos y agendas con nombres y fechas.
Varias de esas pruebas fueron incorporadas a la causa principal. En diciembre de ese mismo año, el juez a cargo mencionó en una resolución que el testimonio de Salgado era determinante para el avance del proceso. Sin embargo, a comienzos de 1989, algo cambió. El abogado solicitó una reunión urgente con su cliente y recibió una respuesta inesperada. Se le informó que Martín Salgado ya no figuraba como beneficiario activo del programa de protección. No se dieron explicaciones. Días después, al intentar acceder a su expediente personal, el abogado fue notificado de que el archivo había sido reclasificado. Cuando insistió, recibió una comunicación escrita indicando que Salgado había dejado de estar bajo jurisdicción del programa. No se aclaró si había sido reubicado, dado de baja voluntariamente o transferido a otra dependencia. El 3 de febrero de 1989, el abogado presentó un recurso solicitando la comparecencia de su cliente ante el tribunal. La respuesta judicial fue que no existía ninguna obligación de presentarlo, ya que no figuraba como testigo activo. A partir de ese momento, comenzó una búsqueda informal. Se consultaron registros civiles, padrones electorales y bases de datos administrativas. El nombre de Martín Salgado no aparecía en ninguno. Su partida de nacimiento, emitida originalmente en la provincia de Santa Fe, no pudo ser localizada. El número de documento asociado figuraba como inexistente. Incluso su historial tributario había sido eliminado. Funcionarios del registro civil declararon que no podían acceder a información que no constara en el sistema. En marzo, un periodista que seguía el caso publicó una nota breve señalando que un testigo clave había sido reubicado fuera del país. El artículo no citaba fuentes y fue desmentido oficialmente. El Ministerio de Justicia emitió un comunicado afirmando que no existía ningún testigo con ese nombre bajo protección estatal. Esa declaración contradecía documentos judiciales firmados meses antes. El juez del caso evitó referirse al tema en resoluciones posteriores. La causa principal continuó, pero varias líneas de investigación se cerraron sin explicación. Algunos imputados fueron absueltos por falta de pruebas suficientes. En 1991, el abogado de Salgado solicitó formalmente que se aclarara la situación legal de su cliente. La respuesta fue que no había constancia de que esa persona hubiera participado en el proceso. Se adjuntó un certificado negativo del registro civil. Ese mismo año, un exfuncionario del programa de protección declaró bajo reserva que Salgado había sido considerado un riesgo operativo por razones nunca explicitadas. Según su testimonio, se ordenó su retiro administrativo, una figura que no existe en la normativa pública. No pudo precisar qué ocurrió después. En 1995, una comisión de derechos civiles incluyó el caso en un informe sobre irregularidades institucionales. El documento mencionaba a un testigo cuya identidad había sido borrada de los registros oficiales, pero no aportaba nombres. El informe no tuvo consecuencias legales. Con el paso del tiempo, cualquier rastro documental de Martín Salgado desapareció. No existe acta de defunción, ni registro migratorio, ni constancia laboral posterior a 1988. Su familia declaró haber perdido contacto con él tras su ingreso al programa. Nunca recibieron una notificación formal. Hasta hoy, el Estado no ha reconocido qué ocurrió con el testigo ni por qué fue eliminado de todos los registros civiles. Para la administración pública, Martín Salgado nunca existió. Sin embargo, su nombre sigue figurando en copias archivadas de un expediente judicial que nadie ha podido explicar. Gracias por acompañarnos hasta el final. En el silencio que dejan estas historias, queda la certeza de que el tiempo no borra todo, y que la verdad, oculta entre sombras y ausencias, persiste esperando ser recordada.